Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 30 de marzo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, cuánto material, ¿no es cierto?, en este pasaje por parte del Evangelio juanico. Hay 2 personajes. Vamos a considerarlos en particular y en ellos podemos de alguna manera, no digo identificarnos nosotros, pero vernos también reflejados en alguna etapa, ¿no es cierto? Fíjese, el Señor celebra la cena. El Señor comparte el cuerpo y la sangre, el pan y el vino. El Señor está con los 12 discípulos, entre ellos Judas Iscariote. Y en Jesús hay una preocupación manifiesta y la expresa. ¿Y qué es lo que le anuncia a los 12? A los que están ahí. Que uno de ellos lo va a traicionar. Traicionar al Señor, al cual venían siguiendo desde la Galilea. Traicionar la vida, al Señor de la vida, al que nos reintegra a la vida, al que nos da la mayor riqueza que podemos pedir en este mundo y en la eternidad, la vida y la plenitud de la vida. Traicionarlo, elegir precisamente lo opuesto a la vida, lo opuesto al espíritu, lo opuesto a aquel que es en todo, el todo y en todo en nosotros. Uno de ustedes me va a traicionar. Claro, San Juan, quizá el más joven de los discípulos, estaba sentado a la mesa también al lado de Jesús. Pedro parece que le hizo señas, que le preguntara: a ver quién es, preguntale. Le pregunta a Juan: Señor, ¿quién es?
El que moja su pan en el plato, en mi plato, ese me va a traicionar. Mojó el pan en el plato Jesús y se lo dio ¿a quién? A Judas, el de Chariot. ¿Qué le dijo? Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y recibió el bocado Judas, Fíjese qué acotación, qué comentario trascendente hace aquí, ¿no es cierto, Juan? Fue testigo de estas cosas, Juan, claro. Fue el que le preguntó a Jesús, ¿quién es, Señor? Detrás del bocado entró Satán en Judas. Venía siguiendo la pista también él, No le perdía pisada al Señor. Entró en Judas. Entró la muerte. Así como entró el diablo en el jardín del Edén, ¿no es cierto?, para quitar la vida del hombre del barro. ¿Y qué hizo Judas? Bueno, fue a vender al Señor, fue a traicionarlo, fue a cambiar la vida por el becerro de oro. Por una miserable suma, en definitiva, sabemos cómo fue, pero eso eligió el traidor. Entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, eligió el mal y la muerte. El becerro de oro, esas 30 piezas de plata. Bueno, tenemos una figura ahí, ¿no es cierto? Claro, la otra figura, no perdamos de vista tampoco esto que dice acá el comentario juánico, ¿no? Y era de noche. Fíjense, los discípulos, cuando vieron con la rapidez con que salió Judas, como era el encargado de la economía del grupo, el que llevaba la bolsa, de la cual robaba también, pensaron que el Señor lo enviaba a comprar los elementos necesarios para la Pascua, para la fiesta. No, iba a ser otra cosa, Judas. ¿Qué fiesta? La fiesta de la muerte, en todo caso, que no es una fiesta, claro está. Y era de noche. En la noche de su alma salió Judas. Era de noche. Hijo de la noche, este Judas, El otro caso es el de Pedro, que está ahí. ¿Pedro qué dice? Oyendo esto que dijo el Señor, por supuesto. Uno de los que está acá me va a traicionar. Y Pedro, por supuesto, siempre, y muchas veces sin saber muy bien lo que está diciendo, o sin un discernimiento correcto del sentido profundo de las palabras, le dice a Jesús: te seguiré donde quiera que vayas, Señor. ¿A dónde lo piensas seguir? El Señor va al Padre, pero previamente va a la muerte por todos ellos. ¿Estará seguro Pedro de lo que está diciendo? Eso le dice el Señor realmente, ¿no? Así, Pedro, de modo que vas a seguirme. Yo te digo que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y efectivamente esto aconteció. Ya le estaba anunciando el Señor que no estaba en condiciones, ni ninguno de los que estaba ahí, de seguir a Jesús, de beber la copa que iba a beber el Señor. El Hijo, ¿qué iba a hacer? Iba a morir por todos nosotros, lo estamos recordando en esta Semana Santa y particularmente el día de Jueves Santo. El Señor iba a glorificar al Padre. El Padre iba a ser glorificado en el Hijo por el Hijo. Y el Padre iba a glorificar al Hijo después en sí mismo. La gloria del Hijo y la gloria del Padre, unidad en la plenitud de la vida, de la cual procede el Espíritu Santo, que en el nombre del Padre nos envía el Hijo. Pero claro, Pedro, como de costumbre podríamos decir, no sería la primera vez, no sabía muy bien lo que estaba diciendo. Pero el Señor, sin embargo, le dice, sí, primero lo va a negar, pero después finalmente lo va a seguir. Y sabemos que Pedro finalmente siguió al Señor y padeció también la muerte de mártir. Sí, dio testimonio hasta grado de sangre. Fue verdaderamente un mártir, un verdadero testigo de Jesús. Y muchos de nosotros, hermanos,
Hagamos una meditación, ¿no es cierto? En muchos pasajes, sin tener sin duda, ¿no es cierto?, la trascendencia que vemos aquí en el acto que van a producir tanto Judas como Jesús. No es comparable sin duda. Judas va a traicionar al Maestro, va a elegir la muerte en vez de la vida. Pedro no sabe bien todavía, no entiende, pero llegado el caso, Pedro va a beber la copa, va a seguir al Señor, y lo va a seguir hasta donde el Señor va. ¿Y a dónde va el Señor? El Señor va al Padre. El Señor va a la vida y su plenitud, a la gloria. Después de glorificar al Padre en el mundo, en el cuerpo de su humanidad, es glorificado por el Padre, que glorificado en Él, después lo glorifica a Él en sí mismo, en la gloria plena del Hijo que va al Padre, desde donde nos envía el Espíritu para la vida. Ahí va a llegar Pedro también, ¿ve? Ahí lo sigue hasta donde quiera que el Señor vaya. Pero va a tener que pasar por la muerte, y muerte de cruz también. No literal, digamos, en un sentido. Se dice, según la tradición, que Pedro, ya apóstol del Señor, fue crucificado en Roma. Y parece que quiso morir crucificado cabeza abajo, porque dijo que no era digno de experimentar la misma muerte que su Señor. Cabeza abajo, crucificado, mártir, lo siguió. Mientras tanto, Judas siguió su itinerario por el otro camino, por aquel que conduce a la muerte. Sabemos que Judas, aparentemente, ¿no es cierto?, después que lo vendió al Señor, tomó cierta conciencia de lo que había producido, había vendido y entregado a la muerte al autor de la vida, y él mismo se quitó la vida. Tomó una decisión que también estaba en contra de la voluntad de Dios, impulsado seguramente por el espíritu del error, el espíritu del pecado, el espíritu de la muerte, por el diablo. Se suicidó, dispuso el de la vida. Ahora uno diría, ¿el Señor lo hubiese perdonado? Sí. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es mayor la misericordia y el perdón de Dios que el pecado del hombre. Claro, uno no decimos, no lo podemos asegurar, pero confiamos en que siempre. El Señor perdonó a todos aquellos que lo estaban matando, torturando, crucificado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿No sabía lo que hacía Judas? No tendría seguramente plena conciencia. La tuvo antes de suicidarse. Su conciencia de alguna manera le hizo ver la magnitud del hecho que había producido, del pecado en que había caído. Dejamos casi un interrogante, ¿no es cierto? Pero sí miramos hacia nosotros mismos y vemos que muchas veces, sí, en nuestros actos concretos de esta vida temporal, aún confesando la fe y siendo cristianos y verdaderamente siéndolos, pero sin embargo cayendo muchas veces en diversas faltas, nos dejamos ganar por la tentación muchas veces. Entonces son actos, sí, como de negación del Señor, en ese momento en que producimos un hecho en contra de la voluntad de Dios, parece que de los dos caminos estamos eligiendo aquel que sigue al consejero del mal y de la muerte. El ego nuestro muchas veces nos traiciona, ¿no? Claro, como Pedro decimos, te seguiré, Señor. En el bautismo, por ejemplo, hay una confesión implícita por lo que significa el bautismo por el cual nos integramos al cuerpo de Cristo. Pero el Señor perdona, claro. El Señor siempre va delante de nosotros, nos responde, nos consuela, nos aconseja, nos levanta de las caídas. Pero hay que seguir al Señor, como lo siguió Pedro. Lo de Judas, traición. Es lo peor, sin duda que lo es, sí. Bueno, el juicio pertenece al Señor naturalmente. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Jesús, Miguel,
humanamente ser fieles es imposible. Por eso tenemos que pedir al Señor su Santo Espíritu, porque solo Él, el Espíritu de Dios, morando en nosotros, puede mantenernos fieles en este mundo donde hay muchas tentaciones y que caemos, en las cuales caemos. Pero como bien decías, el amor misericordioso del Señor nos levanta, nos perdona. Estamos ya en pleno tiempo de reflexión profunda en este triduo pascual, para que nunca nos olvidemos de que solo el amor de Dios es lo que nos puede sostener en la fidelidad a Él. Sin duda. Todo lo hace el Señor en nosotros, todo lo hace el amor de Dios en nosotros. Donde hay amor no hay temor. De ahí que el que tema es porque todavía no ha sido hecho perfecto en el amor. Pero el Señor finalmente nos lleva a esa perfección en el ideal de la santidad y la plenitud del amor de Él en nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe verdadera, tu espíritu de testimonio, tu espíritu de verdadero amor, Señor. Lo pedimos en tu nombre santo, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.